Bien, hoy vamos a hablar sobre los sectores populares. Recordemos que por debajo de la nobleza y la burguesía estaban las personas que debían vivir de su trabajo y que conformaban la mayoría pobre, digamos, de la sociedad, o sea, el sector más bajo. Se pueden dividir entre los campesinos y los trabajadores de las ciudades. A ver, en las zonas rurales, en el siglo XV, o sea, primero se llevó la crisis, recuerden, del siglo XIV y después la recuperación del siglo XV. Eso produce que varias regiones de Europa tomen diversos rumbos. En las áreas, digamos, más próximas a los centros portuarios y mercantiles como Italia, Flandes, Inglaterra, muchos terratenientes se orientaron, digamos, a la producción de bienes más rentables como el ganado lanar o cultivos intensivos para el comercio y redujeron la cantidad de tierras disponibles para los cereales que cultivaban los campesinos. En muchos casos, digamos, los campesinos perdieron las tierras y debieron emigrar a las ciudades. Y en otras regiones, como en Francia, la producción de cereales continuó siendo la más importante y los campesinos conservaron su acceso a la tierra. Digamos que para el siglo XV hubo un gran desarrollo urbano, un mayor control de las ciudades sobre el campo, los gobiernos municipales comenzaron a cobrar tributos a los campesinos, en tanto que los comerciantes y los financistas les extendieron créditos basados en la usura. La usura es un cobro de interés excesivo sobre un préstamo. Muchos habitantes de las aldeas rurales además empleaban su tiempo libre para tejer, digamos, géneros para los mercaderes urbanos. Y los campesinos sufrieron mayor presión financiera y tributaria y por lo tanto debieron trabajar más horas o en condiciones muy ajenas a sus costumbres y tradiciones. Y en las ciudades las condiciones de vida y de trabajo eran muy diferentes este, que en el campo. O sea, por debajo de la burguesía comerciante y de los artesanos acomodados, había una gran masa de pobres con trabajos ocasionales o de poca especialización, como los lavadores y teñidores de telas en los puertos. Estos trabajos estaban mal pagos. Los sectores populares, urbanos, también estaban sometidos a los gobiernos municipales del patriciado porque los excluían de las decisiones y les cobraban impuestos crecientes. Y el principal problema de los sectores populares urbanos era de carecer de la red de relaciones que aún existía en las aldeas rurales. Los pobres de las ciudades no vivían insertos en una comunidad que los pudiera proveer de cierta seguridad y quedan así expuestos a los cambios de la economía comercial de las ciudades y de la política represiva que los gobiernos burgueses y patricios llevan adelante con los mendigos e indigentes. A ver, después está el cambio, digamos, en las condiciones de vida que tuvo cierto efecto, digamos, en los valores y en las costumbres populares. A ver, en las ciudades las familias, digamos, redujeron el número de miembros y cada uno de sus miembros gozó de mayores libertades. Y como contrapartida, los sectores populares perdieron los vínculos comunitarios y solidarios que ofrecía la aldea campesina. Durante el periodo renacentista, digamos, los sectores populares también valorizaron la vida pública, mientras que la burguesía y la nueva nobleza ponderaban la privacidad y la vida íntima en hogares cómodos y lujosos. Las personas pobres debían habitar, digamos, viviendas precarias y trabajar gran parte del día fuera de sus casas. Así, los sectores populares desarrollan una intensa vida social con espacios para compartir costumbres, conocerse y divertirse, como la feria, las procesiones religiosas, las calles y las plazas. Se trataban de espacios de participación y libertad que muchas veces se oponían a los deseos del orden de la burguesía. Por otro lado, los sectores populares tenían una serie de costumbres que combinaban, digamos, la conducta propia de la nueva economía. Por ejemplo, el interés por las actividades remuneradas. Con los hábitos de su antiguo modo de vida, el trabajo estacional y los rituales y los valores aldeanos eran habituales. Además que los artesanos se negaron a trabajar los lunes, siguiendo una costumbre propia del mundo rural de aquella época. Y otras actitudes eran formas de adaptar la moral comunitaria rural a la nueva economía mercantil. Por ejemplo, el dinero no era visto como una retribución al trabajo, sino como un medio para no trabajar.
Por eso muchos cobraban sus jornales y abandonaban el trabajo. Los hombres y las mujeres de los sectores populares también aprovechaban las posibilidades de consumir productos del mercado y buscaban acceder al lujo propio de otras clases sociales. Era común que un campesino o un artesano pobre gastara gran parte de sus ingresos en una joya falsa o en un acceso de lujo, o sea, solo para demostrar que ellos también podían vestir como aristócratas. Era una forma pacífica de lograr el reconocimiento social y que las clases altas les negaban. Dado hecho esto, van a surgir conflictos sociales. A partir, digamos, del siglo XIII ya esto estaba muy evidenciado, las diferencias sociales. Eh, Esto hace que los motivos, digamos, de estas disputas eran las malas condiciones de vida y de trabajo, el aumento del precio del pan y de los impuestos o los abusos de poder de los gobiernos municipales en manos del patriciado. También había otros motivos, como guerras o conflictos religiosos, que debilitaban a las autoridades de las ciudades y eran también aprovechados por grupos más pobres para poder rebelarse.